Bienvenidos sean ustedes a este webinar con el tema El currículum integrado. Tenemos el placer de compartir con ustedes las reflexiones a partir de la mirada del doctor Jurjo Torres Santomé. Para la presente charla, contamos con la presencia de la maestra Alma Alelí Alvarado Cota, la maestra Maridalia Ambrís Guzmán y la maestra Hilda Telles Sapien, y una servidora, la maestra Erika Vadillo Pérez. Iniciamos la ponencia a partir de 3 preguntas detonadoras que serán abordadas gradualmente por nuestras ponentes en el orden que fueron mencionadas. Las preguntas detonadoras son las siguientes. ¿Cómo aplicar el currículum integrado en los diversos currículos y niveles educativos? ¿Qué ventajas o desventajas implica este tipo de currículum integrado? ¿Qué pilares considera más importante de acuerdo a lo que propuso el doctor Jurjo Torres Santomé? Posteriormente, retomaremos la charla con la participación de cada una de nuestras ponentes emitiendo su conclusión. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a la maestra Alma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que esta charla sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes desde su práctica educativa. Analizando la conferencia del doctor Santomé, catedrático de la Universidad de España, donde nos habla sobre el tema del currículum integrado, considero que un aspecto muy importante para poder llevar a cabo este currículum dentro de cualquier nivel educativo, dentro de cualquier escuela, necesitamos trabajar de manera colaborativa. Es un aspecto muy importante el que los docentes, la comunidad educativa, estemos realmente sensibilizados, es decir, que exista una verdadera cultura educativa apegada a los principios también de inclusión, de la equidad, donde se vea, se reconozca la gran diversidad que existe dentro del alumnado y dentro del profesorado también, porque tenemos nuestras propias formas de pensar, nuestras propias características. Sin embargo, no debemos de quitar como punto de referencia y como objetivo principal el aprendizaje y el desarrollo del alumno, que tenemos que contemplar sus contextos y sus necesidades. Como problemáticas o dificultades que podemos encontrar, pues nos vamos ahora sí que a las políticas educativas, las cuales ya vienen marcadas, especificadas de una manera, por así decirlo, más rígidas o obligatorias, con objetivos, contenidos o estándares ya muy, muy específicos, sin considerar estas características individuales de los alumnos, pues mucho menos sus contextos. Los libros de texto que no nos permiten ese panorama al docente para poderle dar apertura al trabajo de un pensamiento crítico, a la creatividad del alumno, a poder consultar diferentes fuentes de información apegadas a la actualidad, más a la actualidad, y que no sea únicamente una enseñanza que lleve a la memorización, que no sea algo que el alumno va a reflexionar, lo va a retomar, se va a hacer propio de ese conocimiento y que lo pueda utilizar dentro de su contexto, dentro de su realidad, y que le permita transformar esas realidades. Considerar la importancia de alguno de los 3 pilares que nos menciona el doctor Jurjo Torres, pues creo que se me complica a mí un poco, ¿no? Porque tanto la interdisciplinariedad, considero que es muy importante el relacionar cada uno de los contenidos, que sea consciente el alumno de la importancia de la relación de cada uno de esos contenidos, así como el impacto que tiene su toma de decisiones dentro de un contexto y dentro de una sociedad, y que es capaz de transformarla. Y también considero muy importante, pues, el proceso de aprendizaje, conocer cómo aprende el alumno. Sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alma. Ahora damos la bienvenida a la maestra Maridalia. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la participación. Es importante hablar de un currículum integrado. Empezaríamos con la pregunta, ¿quién realiza el currículum integrado? Realmente salen de nuestros contextos. Es lamentable saber
que son currículums copiados por otros países, que no se enfocan especialmente en nuestros niños y en nuestro contexto. Lamentablemente, los libros igual están desfasados. Bueno, pero es lógico, ¿no? Venimos partiendo, el sistema educativo a fin de cuentas es un sistema. ¿Por qué no le conviene a nadie que el humano piense, razone, critique, analice? Al fin de cuentas venimos arrastrando conquistas tras conquistas y una forma de conquistar al humano es tenerlo más cerrado en su pensamiento, en su análisis y en su reflexión, porque pues es más fácil dominar a un individuo ignorante. Entonces, lamentablemente, los currículos son creados base a contextos políticos, religiosos, ¿no? Pues sometidos, individuos sometidos. Podríamos decir entonces que qué ventajas y desventajas implica aplicar otro tipo de currículum. Bueno, pues tiene muchas ventajas. Generar alumnos más reflexivos, alumnos más analíticos, alumnos más pensantes, personas, seres pensantes, nada más, seres pensantes. Para ello necesitamos docentes actualizados, docentes que dejen de memorizar, que dejen de copiar, que dejen de trabajar contenidos que no sirven, que solo llenan la pérdida de tiempo, ¿no? Podría decirse. Una de las desventajas que también tiene el currículum es que a los maestros los empapelan. Nosotros nos empapelan con calificaciones, nos empapelan con proyectos que no van a luego en nuestra realidad del contexto. Son aprendizajes no congruentes. ¿Cuáles son los tres pilares importantes que nos maneja el doctor Jorge Torres? Se me hacen elementales los tres pilares. Él menciona que es la interdisciplinaridad, los estilos de aprendizaje, que yo creo que es uno de los elementos más importantes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros los docentes nos tomamos el tiempo de planear de manera que el aprendizaje sea para los alumnos? A veces tomamos un currículum por decir contenidos y no aprendizajes. Gracias. Muchas gracias, maestra Maridalia. Damos la bienvenida a la maestra Hilda. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este foro. Analizando la conferencia del doctor Jorge Torres, la cual me parece muy acertada y me invita a la reflexión. Tomando en cuenta que el currículum integrado me permite poner al estudiante en contacto con la realidad, para poder aplicarlo, necesitamos principalmente conocer las características y las necesidades del contexto en el que se desenvuelven nuestros estudiantes. Que ellos sientan que eso que están aprendiendo tenga sentido, que no sirva solo para pasar de año, sino que ese conocimiento lo puedan aplicar a su vida diaria de manera conjunta. También es necesario contar con los materiales y recursos necesarios, ya que todos los estudiantes pues aprenden de manera diferente, pero sobre todo necesitamos la disponibilidad del docente de presentar a sus alumnos esa realidad sin distinciones, dejando de lado las prácticas tradicionales que les muestra una realidad fragmentada en asignaturas. También es importante que el padre de familia se involucre en el proceso de aprendizaje de sus hijos, que no solo vean un número en su boleta, que no solo piensen en qué se sacó su hijo en el examen, sino que se involucren en que sus hijos aprendan para la vida. ¿Qué ventaja encuentro yo en este currículum integrado? La ventaja es que el estudiante vea los contenidos con interés, que sean relevantes, que se sientan motivados, que piensen que vale la pena estar en las aulas y aprendan, porque así
pueden comprender mejor el mundo en el que se desenvuelven. La desventaja principal que veo yo es para los docentes. Si son capaces de dejar de lado el currículum tradicional y dejar de ver el aprendizaje solamente como algo al que se le pueda poner un número. De los 3 pilares, ¿cuáles considero más importantes? Pues los 3 son importantes y van ligados uno con otro, pero yo pondría en primer plano la sociedad, ya que es de ahí donde parte nuestra realidad. La sociedad nos muestra las necesidades y nos guía para poder presentar los aprendizajes de manera interdisciplinaria y así el conocimiento puede ser integrador. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Hilda. Estoy de acuerdo con usted. Además, considero que aplicar un currículum integrado implica diversos contextos y niveles educativos. Tener una filosofía educativa. Principalmente, generar una nueva filosofía en la que se considere verdaderamente la realidad del alumnado, ya que actualmente podemos evidenciar que los contenidos curriculares no son de interés para las nuevas generaciones, no son relevantes. Estos contenidos están separados de la vida, agrupándose en disciplinas aisladas. Necesitamos generar en el aula personas que se acostumbren a pensar sobre la realidad, ya que el conocimiento está continuamente en crecimiento. La realidad está continuamente modificándose. Vivimos en la era de la información, en donde los saberes se transforman a cada momento. Podemos manejar un currículum integrado a medida que encaminemos a los alumnos en el aprender a aprender, para que aprendan a contrastar información, a analizar, a comunicar, a discutir, a debatir. Esto nos implica manejar un currículum oculto. Claro, podemos lograrlo apoyándonos en los 3 pilares de los que ya hicieron mención las maestras. El pilar 1, que es la interdisciplinariedad, el pilar 2, el aprendizaje, y el pilar 3, la sociedad global en la que vivimos. Observo como ventaja en la aplicación del currículum integrado, podríamos decir que la diversificación, las diversas formas de acceso al conocimiento que nos permitiría en el aula. Implementar las redes y los recursos digitales que nos proporcionan información relevante, abundante, actualizada, amena, didáctica y que proporciona mejores oportunidades de aprendizaje que la que ofertan los libros de texto. Los 3 pilares que propone el doctor Jurjos Torres Santomé son de suma importancia y están íntimamente relacionados. Sin embargo, considero que en el aula la interdisciplinariedad tiene un gran peso, ya que nos permite comprobar que el conocimiento quede claro. Además, que nos permitirá que el alumno entienda qué está aprendiendo, para qué lo está aprendiendo y cómo lo va a aplicar. Entonces, el aprendizaje será significativo y tendrá un verdadero valor para el alumno. Bueno, pues sin más, quiero dar paso a la sección de conclusiones y para esto retomaremos la participación de la maestra Alma. Gracias, maestra Erika. Bueno, ya pasando y cerrando este foro y escuchando también la participación de mis compañeras, yo considero desde mi perspectiva, mi punto de vista, que para poder iniciar algo nuevo, para poder aplicar algo nuevo, me debo de ubicar como si fuera alumno, ¿no? Debemos de interiorizar, hacer propio, apropiarnos y desear hacer ese cambio. Primero, partir de una motivación, y la motivación implica el querer, el encontrarle un sentido, un para qué, un por qué. Ya una vez que estemos motivados, que estemos pues entusiasmados en poder hacer ese cambio, pues entra lo que es la actualización, ¿no? El poder investigar, el poder retomar diferentes fuentes de información para poder irnos empapando de este tema, que en este caso sería el currículum integrado, ir investigando y posteriormente, pues,
ir de la mano con mi comunidad educativa a través de un trabajo colaborativo para que realmente tenga un impacto en el alumno, en sus aprendizajes y posteriormente en su vida cotidiana y en la transformación de ese contexto. Creo que partimos de estas culturas educativas. Gracias. Gracias, maestra. Damos la bienvenida a la maestra Maridalia. Gracias, maestra. Concluyo con todos ustedes y estoy muy de acuerdo en que nosotros los docentes somos un pilar fundamental para la educación. Y para que haya un cambio, debe de haber un cambio que generen los docentes. Y para ello los docentes tenemos una tarea importantísima con generar estrategias de enseñanza y aprendizajes congruentes, que no sean contenidos, sino aprendizajes que le sirvan al alumno para la vida. Trabajar con estructuras más cognitivas, afectivas, que son de las que están carentes nuestros alumnos por todas las situaciones que estamos viviendo y que estamos atravesando a nivel mundial, sociales y sobre todo trabajar la moral, una moral que implica cambiar la forma de ser de los alumnos para mejorar el lugar en donde vivimos, para vivir como personas y como humanos, ser más personas humanizadas, que es lo que nos hace falta ahorita en la actualidad que vivimos. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, tomo mi turno en esta parte de las conclusiones y concluyo con 2 preguntas. ¿A qué van mis alumnos a la escuela? Pues van a aprender, ¿verdad? ¿Qué esperan mis alumnos de mí? Pues esperan sentirse motivados, esperan sentirse unos seres creativos y autosuficientes, que sean parte de este proceso de aprendizaje, que lleguen a la escuela y se vayan con las ganas de volver mañana. Que no lleguen a la escuela y encuentren a una maestra que está hablando ahí enfrente y les está diciendo cómo hacer las cosas, qué sigue, qué tienen que hacer, qué proceso deben de seguir. Ellos quieren que se les dé la oportunidad de formar parte de este proceso de aprendizaje y a su vez enseñarnos a nosotros los docentes, porque ellos también son parte de que nosotros todos los días nos llevemos un aprendizaje a nuestra casa, nos llevemos esa reflexión. Y me permití tomar un fragmento de este video que hizo eco, me gustó mucho. Y dice: a la escuela vamos para que nos ayuden a comprender el mundo en el que vivimos, a ver cómo todo el conocimiento está relacionado y que en la medida que los docentes creemos una especie de hábitos mentales en los estudiantes, podremos crear personas capaces de comprender mejor el mundo en el que vivimos, capaces de luchar por formar un mundo mejor, capaces de intervenir en él y participar activamente en ese mundo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra Hilda. Pues bien, ya como conclusión general, pues desarrollar las prácticas docentes desde un currículum integrador es posible si planteamos las propuestas pedagógicas a los alumnos desde metodologías específicas como centros de interés, currículum interdisciplinar, currículum globalizado, currículum transversal, currículum coherente, currículum mundialista, métodos de proyectos, unidades didácticas, aprendizajes basados en retos, aprendizajes basados en desafíos, es decir, proponer alternativas para generar el interés y la motivación en los alumnos. Si analizamos lo que se propone en el currículum integrador, de acuerdo con el enfoque del doctor Jurjo, podríamos decir que en México nos acercamos ligeramente cuando implementamos el marco metodológico del diseño universal para el aprendizaje. Pues bien, solo para despedirnos, quisiéramos dejar para ustedes un análisis profundo que el doctor Jurjo nos menciona, y es: la escuela nació para generar sueños, no para generar sueños.
Muchas gracias.